Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra 22 personas por el saqueo a las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estos recursos, que debían ser para la atención de los derechohabientes, fueron desviados para el pago de una planilla fantasma, revelándose así prácticas ilícitas en una institución que, tras haber sido saqueada en el pasado, sigue siendo escenario de actos de corrupción. La acusación, presentada por delitos relacionados con fraude, falsificación de documentos públicos y falsificación de sellos y otros efectos en contra de Suyapa Isabel Carranza Rodríguez y Eliana Yesenia Bonilla López, ex empleadas del Departamento de Compensación Salarial del Seguro Social, junto a otras 20 personas que se hicieron pasar por médicos falsos, aunque en realidad eran amas de casa y jornaleros. Estas personas habrían participado en un esquema de corrupción que provocó un perjuicio económico mayor a los 1,8 millones de lempiras. Este caso se suma a los anteriores escándalos de corrupción que ha expuesto la actual administración como una muestra de su compromiso por combatir este flagelo, el cual consideran es el mayor de los males en Honduras y la principal causa por la que el país no puede alcanzar el desarrollo. Varios funcionarios del Poder Popular señalan que este es el gobierno en el que no se ha presentado ni un caso de corrupción, porque los recursos del pueblo están siendo manejados con transparencia, y una prueba son las obras de infraestructura que ejecuta la Presidencia de la República a lo largo y ancho del territorio nacional. Igualmente sostienen que el compromiso adquirido por la presidenta Xiomara Castro en campaña lo cumplen a cabalidad, fortaleciendo las diferentes instituciones encargadas de llevar ante la justicia a aquellos que intentan hacer negocios con el dinero de todos. También en Libertad y Refundación señalan que la presidencia hondureña todavía está en la disposición que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad se instale, manteniendo el diálogo con las Naciones Unidas, de quienes asegura depende la llegada de la Sisi. No obstante, informes internacionales contrastan con lo afirmado por el Ejecutivo y señalan que en realidad el gobierno ha logrado pocos avances en el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Honduras sufre problemas estructurales, incluyendo corrupción sistemática, interferencia política en el sistema judicial, altos niveles de violencia y ataques letales contra defensores del medio ambiente, resume el portal Human Rights Watch de las Naciones Unidas, lo que concuerdan con los niveles de percepción que tienen los hondureños acerca de la corrupción, los cuales son preocupantes en una nación en donde 8 de cada 10 son pobres.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, hoy martes 11 de febrero del 2025. ¿Qué avances ha mostrado Honduras en el combate a la corrupción y cuáles son los principales desafíos a corto, mediano y largo plazo? Vamos a abordar este tema, tres distinguidos invitados. Está el abogado Ramón Barrios, que es diputado al Congreso Nacional por Libertad y Refundación. Abogado, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Siempre es un honor compartir con usted, que nos invite y que podamos rendir cuentas a la población, a los ciudadanos de este país de alguna manera. Buenos días a mis contertulios también. Muchas gracias. Gracias. Hoy es por orden de llegada Lester Ramírez, analista con doctorado en Gobierno y Administración Pública. Buenos días. Muchas gracias, licenciado Valladares. Buenos días a la audiencia. Buenos días también. Un tema que siempre genera... Es tema de debate siempre, la corrupción, ¿no? Cómo combatirla, cómo prevenirla, pero también cómo vivir con la corrupción, ¿no? Entonces creo que es un tema... Hoy por cierto, salieron los resultados del índice de corrupción de Transparencia Internacional. No sé los datos todavía, pero me imagino que por ahí van a salir en este momento, ¿no? Sí, también la abogada Reina Rivera, analista, defensora de los derechos humanos. Abogada, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo también a las personas que están viendo la entrevista en este día y qué placer poder compartir con colegas, particularmente, y bueno, con el abogado Barrios nos andamos encontrando últimamente en algunos programas, pero celebro estar aquí también con el señor Lester Ramírez, también colega, ¿no? Abogado. Abogada, ¿qué avances ha mostrado Honduras en el combate a la corrupción en estos últimos 3 años? Pues yo pienso que Honduras, a nivel de las percepciones de corrupción, esas percepciones más o menos se mantienen. No he visto tampoco ese último informe, pero los informes de percepción de corrupción mantienen como un estándar medio. Es decir, Honduras se mantiene más o menos en los últimos años con una tendencia de la población a pensar que los problemas de corrupción siguen siendo de los problemas más importantes del país, junto con la violencia y la pobreza. No obstante, en casos concretos, midiendo, ¿no?, también la corrupción en cómo el Estado la enfrenta y cómo la enfrenta la institucionalidad, particularmente el Ministerio Público como órgano que tiene a su cargo perseguir la corrupción, vemos que hay algunas tónicas diferentes en relación a los que habían sido los últimos 12 años. Por ejemplo, hay un fiscal que tiene un mayor contacto ciudadano y eso permite poder tener un poco más de información sobre lo que está haciendo el Ministerio Público en materia de lucha contra la corrupción. Quisiera citar unas declaraciones que dijo el fiscal general en el mes de octubre del año pasado, en el sentido de que su mandato se iba a enfocar particularmente en crimen organizado, narcotráfico, la corrupción, pero no solamente dijo la corrupción pública, sino dijo también la corrupción público-privada. Esa parte privada es la que todavía uno siente que en Honduras, porque pareciera que la corrupción es solamente el funcionario público y no todo un entramado de redes de corrupción donde muchas veces detrás de los contratos y detrás de los negocios, principalmente de lo público, hay alianzas público-privadas corruptas, ¿no? Porque no toda alianza público-privada obviamente usualmente no se destina a la corrupción, pero hay alianzas público-privadas corruptas. Y también mencionó que se iban a investigar los crímenes de lesa humanidad. En materia de lucha contra la corrupción, vemos que el Ministerio Público ha dado seguimiento a muchos casos que había dejado como línea de investigación la Misión de Apoyo contra la Corrupción MASI y que fueron presentados a los tribunales. Por ejemplo, recordamos los casos de el exalcalde Nasri Afura, el caso de los contenedores, casas contenedores, todo lo que fue compras y contrataciones alrededor de los temas de la pandemia.
casos, por ejemplo, de ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se han ido presentando, los casos del Infoc, el caso del juez Marco Vallecillo también que se ha presentado a los tribunales, etcétera, con todo un seguimiento que hubo para ese caso. Y entonces podríamos decirte que en un año el fiscal ha presentado más o menos unos 15 requerimientos fiscales, algunos los ha presentado personalmente, otros a través de la UFERCO, como una unidad del Ministerio Público encaminada a la lucha contra la corrupción, y vemos que un año ha estado un poco movida la agenda contra la corrupción, pero obviamente actuar frente a la corrupción es todo un sistema, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, cómo la mayoría de estos casos, las personas, en muy pocos casos se dictaron autos de prisión, en muchos las personas tienen medidas sustitutivas a la prisión, y en muy pocos casos hemos visto un avance de los procesos, ¿no? Entonces, por eso es que el fiscal general también en días anteriores tuvo una queja hacia el Poder Judicial, lo cual generó una tensión entre un poder del Estado y el Ministerio Público, pero que puso en evidencia que definitivamente la lucha contra la corrupción es un tramado de instituciones y que todo el tema también de prevención debe de ser abordado también como un tema de los avances democráticos que Honduras debe de tener para combatir un flagelo que definitivamente afecta de muchas maneras, pero particularmente afecta las inversiones públicas para combatir la pobreza. Sí, doctor Lester, estos 3 años, la lucha contra la corrupción, ¿cómo ha sido? Bueno, creo que hay que ponerlo en contexto, ¿no? La lucha contra la corrupción va a la par del desarrollo de la democracia de un país. Si tenemos democracias que son inestables, volátiles, violentas en el caso hondureño, ¿no? Donde hay mucha inestabilidad, hay mucha desconfianza y eso creo que es el pilar de toda lucha contra la corrupción, el nivel de confianza que genera en la población. Es decir, cuando usted compara países donde hay muy poca corrupción, lo que hay es mucha confianza en las instituciones. Esa es una correlación muy directa, ¿no? Entonces, la pregunta es, en esos 3 años, ¿ha habido confianza en las instituciones, no solamente en el Ministerio Público, también en los partidos políticos, en el Poder Judicial, en el Congreso Nacional, en el Poder Ejecutivo? Y vemos de que la desconfianza sigue niveles muy bajos, incluso la media latinoamericana, según Latinobarómetro, es por debajo de esa media. Entonces creo de que el reto que tiene todo gobierno, ¿no? Todo gobierno lo va a tener en Honduras, y esto que lo venimos estudiando ya por los últimos 20 años es justamente eso, cómo desarrollar confianza en que realmente las instituciones están trabajando para el bien común y no para ciertos sectores privilegiados, ¿no? Entonces, para aterrizar con su pregunta, licenciado, yo creo que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos, pero así como los otros gobiernos anteriores han quedado cortos, ¿no? Y yo creo que ese es el tema que la población lo reconoce. El tema de la CICIG, por ejemplo, que ha sido un estandarte, ¿no? Desde varios años ya. Eso, bueno, ya creo que ya no se va a cumplir y yo creo que también el contexto internacional ya no lo va a habilitar también. Entonces creo que el próximo gobierno sí va a tener un gran reto y a mí me parece que algo que sí estoy observando es que hay una regresión en la lucha contra la corrupción a nivel mundial. El nuevo gobierno de los Estados Unidos justamente ayer solicitó suspender la aplicación de la ley antisobornos que ya tiene 40 años, solicitó suspenderla justamente bajo el argumento de que esa ley antisobornos le estaba quitando ventajas competitivas a las empresas extranjeras estadounidenses que hacían negocios en el extranjero. Entonces lo que estamos viendo más bien es una regresión a nivel mundial y eso va a impactar a Honduras, ya está impactando a Honduras. Y creo que el próximo gobierno, sea quien sea, no creo que va a tener muchas presiones realmente en mostrar resultados en materia de lucha contra la corrupción. Puede sonar eso un poco, se puede decir, cínico, ¿no? Pero la verdad es que las condiciones se producen tanto por la presión nacional como la presión internacional. En Honduras, las grandes reformas en materia de lucha contra la corrupción así se han producido. Entonces creo que el reto va a ser realmente cómo tener un gobierno y además de eso, las élites, tanto políticas y económicas, cómo poder llegar a acuerdos para poder continuar con esta faena, ¿no? Que la vemos cada vez más cuesta arriba, ¿no? Van 3 años.
Hoy es 11 de febrero. Este gobierno asumió el 27 de enero del 2022. ¿Actos de corrupción destacables en este gobierno? Para mí, Sí. a mí me parecen como estos actos de extorsión sexual. Para mí esos son los que me parecen los más... Actos de extorsión sexual. Así es, justamente estaba viendo ahí un diputado, un candidato que se está lanzando diputado que, ¿se acuerdan que ofreció plazas de trabajo, ¿no? en un gobierno, en una institución pública? Me parece que ese es el que más me impactó a mí, ¿no? Ese es el que para mí personalmente me ha quedado muy marcado. No sé por qué. Será por el hecho de que como la mezcla del poder, el machismo, contribuye a estas condiciones y estas situaciones de extorsión sexual, ¿no? Creo que para mí ese es el que me ha impactado personalmente, pero yo creo que los que se han dado en estos momentos con el Seguro Social. Y también es importante también hablar de que hay una corrupción de mínimos, ¿no? Minimalista, que es la corrupción cuando se violenta un tipo penal, ¿no? Pero la corrupción va más allá de eso, ¿no? La corrupción es el abuso del poder para fines particulares, ¿no? Y de eso podemos decir que han habido muchos casos de situaciones de abuso de poder, ¿no? Estos temas de nepotismo, y eso yo creo que la población lo comprende muy bien, de que la corrupción no necesariamente tiene que violentar una ley o un artículo del Código Penal, ¿no? Yo creo que la gente cuando percibe corrupción lo siente cuando hay un abuso de poder, lo siente cuando hay un trato preferencial, es decir, hay discriminación, y lo siente también cuando el tráfico de influencia se produce, ¿no? Sumado a eso los conflictos de interés. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Salirnos de esa óptica minimalista, únicamente ver el ángulo penal de la corrupción, porque sabemos de que cuando se ve el ámbito penal de la corrupción, lo que estamos midiendo más que todo es eficiencia judicial, la capacidad de investigar, la capacidad de procesar, la capacidad de sancionar, pero muchas veces los casos que se han dado, y esto con conocimiento de causa, y que inician en el Ministerio Público, inician por una denuncia, y muchas veces son denuncias ciudadanas. Sí. Entonces volvemos a esto, ¿no? De que realmente el tema penal es importante, pero no lo es todo, ¿no? ¿Para usted actos de corrupción estos 3 años? Fíjese que yo sí siento, y no solo es un tema de percepción, es un tema de denuncia, justamente denuncia ciudadana. Si nosotros quisiéramos hacer un listado de la mayoría de los casos de corrupción que ha presentado el Ministerio Público, no solo en este gobierno, sino a lo alrededor de muchos años, ha sido principalmente casos instados por denuncia ciudadana. Y en ese sentido, salvo estos casos de abuso de poder, etcétera, sí sentimos que ha reducido enormemente el tipo de casos de corrupción, principalmente esa corrupción de naturaleza que sí no solo es el abuso del poder, sino que va sobre el patrimonio de lo público, que va sobre el desvío de recursos públicos, y sentimos que ha reducido enormemente los casos de corrupción en relación a los casos del pasado. Eso pues es una buena señal. Básicamente en estos últimos periodos han sido básicamente las denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción, de las cuales por lo menos una de ellas tiene todavía mucha tela que cortar en función de que las normas que supuestamente se creían violentadas, las instituciones públicas aclararon cómo funcionaba la normativa para ese tipo de instituciones, lo cual no obsta que el Ministerio Público pueda hacer investigaciones. Pero de lo que yo he visto, por ejemplo, de denuncia ciudadana de corrupción, no se ha mencionado una corrupción a escala, ¿verdad? Una corrupción así como de esa lacerante que veníamos viendo en los últimos años, como por ejemplo decían el saqueo del Seguro Social, el saqueo de los fondos para la pandemia, todo lo que fueron los casos Pandora, etcétera, que hablábamos de miles de millones. De lempiras, hablaban de 300 millones de lempiras, 400 millones de lempiras, 500 millones de lempiras, los casos alrededor de CEDIS, etcétera, ¿no? Ahora, los casos que se han denunciado, algún par de alcaldes por allí, este caso del Seguro Social por allá, etcétera, ya como casos que se hablaba de desviaciones de fondos públicos. Entonces, creo que debe de seguirse fortaleciendo la prevención de la corrupción, para que esas situaciones de abuso de poder
puedan irse disminuyendo, que funcionen los mecanismos de control, que las propias leyes existen, que los regímenes de contratación pública también establece, para que realmente podamos seguir disminuyendo, no solamente en la percepción, porque en la percepción, fíjate que está más alta la percepción de la corrupción ciudadana a través de las encuestas que el número de casos realmente que en denuncia ciudadana o que por propio o mutuo propio del Ministerio Público se están investigando. Realmente sí hay una disminución de casos y yo lo cito particularmente viendo las instituciones que hacen denuncia ciudadana. Y hay una reducción incluso en cuantía y en número de casos. También vemos un Ministerio Público más activo, pero se necesita seguir profundizando porque la mejor corrupción es aquella que ni siquiera debe de darse. O sea, no es la mejor corrupción, perdón, la mejor medida para combatir la corrupción es aquella que lo previene y que la misma no se desarrolla. Entonces, como balance general, pienso que, y también comparto esta opinión de que se está desregularizando mucho, particularmente por Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad. Ahora ya no es el desafío solamente si se logra firmar un convenio con Naciones Unidas. Ahora está el desafío de quién lo financia. Por ejemplo, Estados Unidos ha sido uno de los principales financistas de este tipo de organismos en Guatemala, en Ecuador, en El Salvador y lo que fue la MASI en Honduras. Y todo lo que eran los fondos para este tipo de mecanismos y distancias en este momento están suspendidos y con posibilidades de ser recortados, ¿no? Entonces, los desafíos siguen siendo enormes, por lo cual se pone la atención en la necesidad de fortalecer las instituciones nacionales y la cooperación internacional, por ejemplo, con organismos como el UNODC de Naciones Unidas, que tiene presencia en nuestros países, para seguir fortaleciendo y no depender necesariamente de la creación de una instancia internacional, que ahora en este momento además tiene el desafío de que la mayoría de los gobiernos que la financian van a enfrentar una reducción enorme de la disponibilidad de recursos por toda esta guerra de aranceles que va a comprometer las finanzas de los países del norte, que son los que financian casi siempre estos mecanismos. Sí, diputado, comentario de estos 3 años y lo que los panelistas han manifestado. Primero, yo creo que para nuestros televidentes, lo primero que hay que establecer que cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de por lo menos 3 elementos. Un primer elemento que es el dinero público, es decir, la intervención, digamos, en los hechos del dinero público. Un segundo elemento importante es la intervención de un funcionario público que tiene poder sobre ese dinero público. Y tercero, una institucionalidad que permite que el funcionario público, y a veces tiene que, en menor medida, una persona de origen privado en la transacción, puede hacerlo porque la institucionalidad se lo permite. Esto es primero los 3 elementos que quería yo, digamos, para que podamos entendernos cuando estamos hablando del tema de corrupción. Lo segundo, yo soy un abanderado de la institucionalidad más allá de las personas en particular. Normalmente cuando hay corrupción en una sociedad es porque la institucionalidad, y cuando hablo de institucionalidad estoy diciendo de quien debe combatir la corrupción en sus 3 etapas. Antes de que se produzca el hecho propiamente de corrupción, o la institucionalidad que debe intervenir durante el proceso de los hechos de corrupción, o la institucionalidad que normalmente es la que medimos como percepción cuando se ha cometido el delito de corrupción y tiene que intervenir. Digamos, estas son las 3 fases, digamos, de la corrupción. Yo particularmente soy de los que creo que la corrupción debe tratar de combatirse antes o durante, porque una vez que se ha cometido el delito de corrupción en cualquiera de sus modalidades y en los tipos penales que establece el Código Penal, el más perjudicado, puesto que ahí interviene el dinero público y
y usted puede hacer, digamos, un resumen de casos en Honduras, de las pocas sentencias condenatorias que tenemos por casos de corrupción, a lo mejor tenemos personas privadas de libertad porque han obtenido una sentencia condenatoria en estos casos. Pero el dinero público, el 100% de lo robado, nunca vuelve al erario público. Y con eso, los que más pierden, los más perjudicados, es la sociedad. Entonces, por eso digo yo que más que combatir la corrupción una vez que se ha cometido el acto, a mí me gustan los entes que controlan la corrupción antes y durante. Y lo tercero que tendría que manifestar, licenciado Valladares, es que aquí interviene la institucionalidad que no tiene que ver precisamente con el Poder Ejecutivo, sino que antes tenemos una serie de instituciones, durante como el Tribunal Superior de Cuentas, antes como son los órganos de probidad administrativa, y finalmente quien va a intervenir finalmente en la tercera etapa, normalmente es el Ministerio Público, cuando se ha cometido el hecho. Así que me parece que en esa percepción de corrupción que tiene la gente, creo que en esta administración, digamos, hemos superado los 3 niveles de corrupción. Primer nivel de corrupción que nosotros y que nos lacera como sociedad es esa corrupción orquestada desde las altas esferas de la institucionalidad. Y bien lo apuntaba la abogada Rivera Joya. Digamos, no tenemos hecho así grandes actos de corrupción orquestada desde la institucionalidad del Poder Ejecutivo, sobre todo. Es decir, nosotros podemos decir que en el pasado, en las pasadas administraciones, hubo actos de corrupción orquestadas desde la Presidencia de la República, ministros y altos funcionarios del Estado. Luego hay un segundo nivel. En ese primer nivel creo que no hay un acto de corrupción que podamos señalar orquestado de ese nivel. Y yo creo que ese es un primer buen avance. Hay un segundo nivel de corrupción que se comete a niveles de funcionarios de mediana categoría. Yo debo reconocer que eso es bien difícil, pero cuando uno va a instituciones y escucha denuncias, se da cuenta que esa institucionalidad que es permanente, independientemente de las administraciones públicas, sigue pasando. Uno debe reconocer que si uno va al hospital escuela, por ejemplo, y a mí, yo soy diputado al Congreso y suelo ir a las institucionalidades, me siguen poniendo denuncias de que, por ejemplo, ayer platicaba con alguien y me decía, ¿cómo es posible que la lavandería no esté funcionando cuando se compraron las máquinas de lavandería hace 2 meses y hoy ya no están funcionando? Entonces, vamos a una contratación directa porque las máquinas nuevas pues se compraron a un precio exorbitante cuando deberían durar 5 años y a los 2 meses ya no están funcionando. O el departamento de rayos X, pues de alguna manera se adquirió equipo nuevo y al mes ya no está funcionando. Ese es otro nivel de corrupción que a lo mejor no es perceptible, digamos, en esta gran corrupción, pero que sucede y afecta, y eso sigue pasando. Y un nivel, el mínimo de corrupción, que es aquel funcionario que pide mordidas cuando usted entra por el aeropuerto o por aduana, ese es otro nivel de corrupción muy pequeño. Así que me parece que estos 2 niveles de corrupción están ahí, están las denuncias, es un reto para el Ministerio Público, pero yo sí celebro de alguna manera, como diputado del Congreso Nacional, que esta corrupción primera de nivel institucional, orquestada de las altas esferas, pues no hay un caso de corrupción que podamos señalar en este momento, licenciado Valladares. De hecho, ellos dos no han hablado de algo grandísimo de corrupción. Y tuvieron que, y si usted ve, tuvieron que entonces ampliar, digamos, el espectro de la corrupción, que por supuesto es corrupción y lo comparto. Es decir, que es esa falta de ética que debemos tener, o esa falta de ética que tenemos a veces los funcionarios en el abuso de poder, que no es precisamente con los tipos penales de corrupción, pero bueno, pero que es percibida por la sociedad como actos de corrupción, alguna actuación de algún funcionario que va más allá del campo ético
no porque se haya robado dinero público, sino porque abusó de su poder. Esta percepción de corrupción porque, bueno, hay un exfuncionario público que efectivamente cometió delitos establecidos en el Código Penal y que hoy, digamos, sin ninguna falta de ética, se presenta como candidato como funcionario público. Entonces, al hacer la malla un poco más elástica es porque no podemos señalar un gran acto de corrupción desde las esferas altas, licenciado. Creo que perdón, ahora volviendo a esa pregunta que usted hacía, ¿no? Hay un tema muy importante y y me pongo a pensar en lo que hace Bukele, ¿no? Bukele es muy efectivo en el tema comunicacional, ¿no? Creo que ese es el arte de Bukele. Y Bukele pasa una ley que dice que prohíbe a todos los medios de comunicación informar sobre las pandillas, ¿no? Prohibido, porque eso es contribuir al mundo pandilleril, ¿no? Y eso es muy efectivo porque crea, ¿no?, un vacío de información acerca de ¿no?, los delitos que cometen pandilleros, extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una manera de controlar la narrativa, ¿no? Y volvemos si lo llevamos al caso hondureño, el hecho de que no haya información no necesariamente no quiere decir que no hay corrupción. Yo les entiendo a ustedes y está muy bien el planteamiento, porque también eso implica, y si uno va a países más avanzados, uno se entera que en la primera plana del periódico no hay información ni de escándalo, de corrupción. Es decir, ahí se comprende de que si no hay información es justamente porque no hay corrupción. Pero ese es un indicador muy importante, es decir, los medios de comunicación hacen un trabajo muy importante informando, investigando, y hay que tenerlo siempre en la mira como una muy importante fuente de información. Ahora bien, volviendo también a lo que hablábamos de esos actos de gran corrupción, hay el caso creo que del juez que también fue prácticamente capturado infraganti, ¿no? Ese yo creo que es un acto muy grande y ese preocupa mucho porque era el juez que coordinaba los juzgados de jurisdicción nacional, que no solamente están los de corrupción, sino también estaban los de extorsión. Entonces, son temas que preocupan mucho porque vienen del Poder Judicial. Otro elemento que es muy importante comprender en todo esto es que a mí me tocó hacer un estudio sobre cleptocracia. Esto el Instituto Republicano Internacional estudió mucho el tema de cleptocracia y a mí me tocó hacer el estudio aplicado al caso de Juan Orlando y toda la trama de la CEDIS. Y varios elementos nos dimos cuenta, ¿no? Un elemento que es muy importante es que entre más tiempo tiene un gobernante, más oportunidades tiene para cometer actos de corrupción. Es decir, no es lo mismo el primer mandato de Juan Orlando que el segundo. En el segundo ya se perfeccionó el arte, ¿no? Y eso lo vimos al grado de que todo el modelo de ayuda que generaba la CEDIS, detrás de eso había todo un esquema de extracción de recursos y de llevarlo a un plano transnacional, es decir, mover ese dinero a otros lugares. Especialmente ¿La sede o la CEDIS? La CEDIS. Okay. Y esto era muy interesante porque ¿cuáles son los primeros pasos para llegar a un contexto de cleptocracia? El primer paso es debilitar los controles. Y eso es lo que hay que revisar también, ¿no? ¿Cómo están los controles en este gobierno y cómo se han ido fortaleciendo? Los controles me refiero a los auditores internos, a los procedimientos internos y quién los revisa. En algunos momentos hay personas que revisan, ¿no?, los procesos de licitación previo que se adjudique. En otros momentos también hay personas que revisan lo que usted decía, abogado, el proceso en sí de por qué se está haciendo esta compra directa y cómo se justifica esa compra directa. Todos esos elementos que tienen que ver mucho con la corrupción administrativa, hay que analizarlos también. Y ese también es como el llamado, ¿no? Es decir, si el gobierno, como todo gobierno y el partido en gobierno quiere continuar en el poder, que asegure que los controles se estén fortaleciendo. Porque el hecho es que es muy fácil caer en un contexto cleptocrático, ¿no? En Latinoamérica hay sendos casos de eso, ¿no? No quisiéramos ver que eso le suceda al partido que está en el gobierno en este momento, ¿no? La cleptocracia es
básicamente el gobierno de los ladrones, ¿no? En términos coloquiales. Y eso es lo que sucede cuando no hay controles. Hay que reconocer, y yo creo que eso sí es importante, de que no ha habido las denuncias que han habido en gobiernos anteriores. Sí. Pero eso no le quita el hecho de que hay que fortalecer el sistema. Y yo creo que más bien ese es el mensaje, ¿no? Sigan fortaleciendo, continúen logrando al menos tener auditores independientes, que ese es el gran reto siempre. A mí me ha tocado trabajar mucho con auditores, y auditores con que yo he hablado de este periodo de gobierno me han dicho, aquí vienen los partidos políticos, especialmente a nivel de las alcaldías, y quieren el auditor X porque es del partido de ellos. Eso no puede ser. Sí. Yo entiendo de que hay que contratar a los activistas y a los militantes, y hay que premiar a los que estuvieron en campaña, pero creo que lo que deberíamos hacer en este contexto donde sabemos de que ya no tenemos la CICIG, que los ojos de la comunidad internacional ya no van a estar, es que los partidos políticos aseguren unos mínimos de integridad. Sí. Porque si no, va a ser contraproducente para los mismos partidos políticos. Es decir, si vemos todo lo que le ha pasado al Partido Nacional, en algún momento ellos creían de que eran prácticamente omnipotentes, ¿no? Y ve todo lo que les ha pasado, ¿no? Proceso judicial tras proceso judicial, y eso de alguna manera ha ido debilitando el partido. Entonces yo creo que sí es importante, en un nuevo contexto, que creo que ese va a ser el contexto que inicia a partir del 2026, establecer algunos mínimos de integridad pública. El tema de los auditores, el tema también de cómo poder tener fiscales independientes, cómo tener también jueces independientes, que son para mí la espina dorsal de ese combate que ustedes mencionan, de ese combate mediático que logra generar confianza, ¿no? Y eso es muy importante. Y el otro elemento es los medios de comunicación, es decir, yo me acuerdo en los tiempos del COVID, que estaba trabajando estos temas, no hubo caso durante el COVID procesado que no había iniciado a través de una investigación periodística. Y eso creo que sí, es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Fíjese, licenciado Raúl Valladares, solamente a partir de lo que dice el doctor Lester, pues tiene que ver, y esta cuestión de la percepción, ahora que vamos a un proceso de elecciones internas y primarias, y lo digo como autocrítica, yo que soy diputado del Congreso Nacional y también estoy corriendo nuevamente por la reelección. Y tiene que ver, por ejemplo, con el gasto que tenemos ahorita en unas elecciones internas y primarias. Somos un país pobre. Y yo veo en este momento hay unos candidatos que hacen un despliegue de propaganda que me parece hasta molesto, de verdad. Solo lo interrumpo con algo, porque quiero dejar constancia. Yo decía que no aprobaran ese presupuesto de las elecciones en un país tan pobre. Sí. Y lo sostengo. Sí. O sea, yo me refiero al hecho de... No, yo sé a lo que se refiere. De la inversión del dinero que están gastando algunos candidatos para unas elecciones internas y primarias que van dirigidas no a la totalidad de la ciudadanía, sino ahorita los que vamos a elecciones internas primarias, los que estamos conquistando el voto es de nuestros simpatizantes, de nuestros militantes y de captar nuevas simpatizantes y militancias, pero para el partido. Y me parece que hacemos un despliegue de dinero, de verdad que por más unidad de política limpia, porque pasa lo mismo con la unidad de política limpia que lo que pasa con el Tribunal Superior de Cuentas, que las unidades fiscalizadoras, el gran talón de Aquiles del Tribunal Superior de Cuentas es que no tiene la cantidad de auditores que debería de tener, por ejemplo. Igual pasa con la unidad de política limpia. Pero entonces en temas de percepción yo creo que el ciudadano tiene desde ahí un funcionario público que pretende, por ejemplo, en nuestro caso, ser alcalde, donde tenemos, digamos, mayor percepción de corrupción, o en los diputados del Congreso Nacional. Y si usted ve que un diputado, un candidato a alcalde, un candidato a diputado, gasta millones de lempiras en una elección interna, de verdad, además de que es escandaloso, es ofensivo para un país tan pobre como nosotros, uno hace cuenta cuánto ganamos mensualmente y cuánto puede invertir en una candidatura. Y no le salen las cuentas. Y no salen las cuentas. Entonces, los ciudadanos, aprovecho esta oportunidad para que también
y ustedes dos decían, la intervención de la fiscalización del ciudadano es muy importante, es muy importante. Entonces parte de nuestros derechos políticos no es solamente elegir y ser electo, sino también ser fiscalizadores de nuestro dinero, del dinero público. El sueldo de uno no se lo confía a un tercero. Entonces igual ese dinero público es nuestro. No dejemos que los malos funcionarios, que los malos aspirantes a funcionarios públicos, pues ya desde unos días antes, meses antes de las elecciones, hagamos estos actos que perceptivamente no son bien vistos. Oa. Sí, solamente reiterar que los hechos, o en este gobierno particularmente, no hayan mayores eventos de carácter de alto nivel, esa gran corrupción que mencionaba el abogado Barrios, y que hayan trascendido hacia una acción penal en el Ministerio Público, no significa que no hayan prácticas. Así es. Por ejemplo, y uno sigue pensando, ¿no?, en todo este tema, y tiene que ver mucho con órganos como el Congreso Nacional, ¿no? Todo este tema de que los diputados todavía mantienen como práctica el administrar fondos públicos. Esa es una práctica que realmente debe de ser erradicada porque es una práctica que tiene pocos mecanismos de control interno, ¿no? Entonces, están vigentes en el país algunas legislaciones que facilitan que se desarrollen algunas situaciones, el caso que estábamos mencionando, la administración de los diputados de parte de fondos públicos, que en otros congresos, particularmente en los países con democracias más sólidas, no es función parlamentaria la administración de recursos públicos para proyectos sociales que son funciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Esas son situaciones que son como la antesala muchas veces de casos de corrupción. Muchos de los ejemplos que se citaron aquí de otros eventos que se pudieran estar dando en la vida cotidiana, del abuso de poder, de los procesos de selección y adjudicación o de compra directa, etcétera. Si no están los controles adecuados, puede ser la antesala de un evento de corrupción que desvíe recursos públicos, ¿no? Entonces, aquí el desafío es seguir fortaleciendo la institucionalidad, y por eso menciono que, si bien es cierto, estamos presenciando, y coincido, estamos presenciando que en los próximos años posiblemente va a haber un repliegue de la cooperación internacional al desarrollo, no solamente por lo que esté haciendo Estados Unidos, es que USAID no es el único que está tratando de dar fondos, no era el único que estaba dando fondos alrededor del mundo. Hay muchísimos compromisos internacionales de aportar el 1% de los países, del ingreso de los países más ricos para el desarrollo de los países más pobres. Pero cada vez más estos países del norte van a entrar en una recesión económica, que es la que se avecina con todo este tema de las guerras comerciales, y posiblemente van a haber recortes de la ayuda al desarrollo en muchos ámbitos. En ese sentido, debemos de descansar, y lo reitero, el fortalecimiento de las instituciones nacionales, que no descanse solamente en los proyectos que puedan venir de una AMAS y de una CICI, de Naciones Unidas o de otros organismos que vienen muchas veces a ayudar a crear mayor capacidad en las instituciones nacionales, o por ejemplo los mecanismos de seguimiento a los informes de país en el marco de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción que Honduras presenta cada tanto, y que le permiten a Honduras ir perfilando por dónde mejorar los mecanismos de control. Es muy posible que se va a replegar buena parte de las instituciones como Naciones Unidas, por ejemplo, etcétera, también van a entrar en una menor capacidad, porque la mayoría de estos organismos internacionales funcionan con la cooperación de los países al desarrollo, ¿no? Entonces, el desafío para los siguientes años es la capacidad nacional de prevenir cualquier forma de abuso de poder, y de la capacidad ciudadana de participar, de realizar auditoría social, de allá, desde lo más pequeño, allá en los territorios, allí, aunque sea la más pequeña municipalidad, puedan fortalecerse los mecanismos de transparencia, las comisiones ciudadanas de transparencia, etcétera,
que se pueda fortalecer esta capacidad ciudadana de auditar, pero también de denunciar, ¿no? Y fortalecer a un ministerio público también que parece que tiene ganas. Yo he visto que el fiscal general tiene todas las ganas y tiene toda la intención. Siento que aceleró mucho más los casos de lo que se venía ralentizando en el periodo anterior, y además que los comunica, que eso es importante también, porque en el pasado estaba como más cerrado la posibilidad de acceso a información en el propio Ministerio Público. Pero también cómo responden los sistemas de justicia. Entonces es todo un sistema que debe de funcionar, el rol que debe tener secretarías, por ejemplo, como la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, fortaleciendo todos estos mecanismos también en el Poder Ejecutivo, pero cómo fortalecemos en otros poderes del Estado y con las instituciones autónomas también estos temas. Entonces, porque la Secretaría de Transparencia tiene un mandato con un poder del Estado, pero ¿qué pasa con los otros poderes del Estado? Los mecanismos de contratación de jueces, de contratación de personal, etcétera, ¿no? Hay mucho que seguir trabajando en nuestro país en materia de fortalecer y prevenir principalmente la corrupción público-privado, y en eso otro que dijo también el abogado Bertus, lo que no se recupera, ¿no? Los recursos que no regresan, ¿no? Y el tema de del hecho de poder, como Estado, poder recuperar buena parte, ¿no? Para los fines que originalmente estaban destinados los recursos públicos. Las planillas que ha revelado la Secretaría de Salud en el Hospital Escuela. Ayer hizo una redada el Ministerio Público sobre eso, y eso es allá en su ciudad, San Pedro Sula. Sí, efectivamente. Pero eso es bueno porque... Pero fue el Seguro Social, ¿verdad? En el Seguro Social, efectivamente. Y esa denuncia venía desde el año pasado. La denuncia se dio el año pasado, es decir, en el Seguro Social, pero seguramente esto debe estar en otras secretarías de Estado. Había una cantidad en planilla, en nómina, de médicos generales, de médicos especialistas que ganan más de 100.000 lempiras, y se estaba drenando una cantidad de dinero público solamente en planillas del Seguro Social millonarias. Yo me acuerdo que esto se dio la denuncia el año pasado. Yo quiero felicitar al señor fiscal, al fiscal general y al Ministerio Público, porque desde el tiempo que transcurrió la denuncia, hubo una etapa de investigación. Finalmente ayer ya se dieron las primeras capturas de los responsables, de las personas que habían elaborado o que estaban participando directamente en el cobro de las planillas del Seguro Social. De verdad, yo celebro, digamos, esto del Ministerio Público, sobre todo en una institución que en los últimos años ha sido golpeada por los corruptos y por la corrupción, y porque tardíamente el Ministerio Público estaba actuando de manera que se recuperaba muy poco. Así que quiero felicitar al señor fiscal general, al Ministerio Público como institución, y volvemos nuevamente, ¿no? La institucionalidad debe estar por encima de las particularidades en un gobierno democrático. Yo celebro, porque además es esta corrupción que estábamos hablando de nivel medio, ¿no? Esa corrupción que a veces no es muy perceptible, pero que daña. O sea, si nosotros pudiésemos cuantificar cuántos años estuvieron esas planillas cobrando, seguramente se drenaron cantidades millonarias de dinero. Así que me parece que esto es muy importante. Bien, permítanme, solo voy a hacer unos mensajes. También, antes de los mensajes, ¿qué piensa de eso, de la acción del Ministerio Público ayer contra todos esos de planillas fantasma? Si me buscan ese video, me imagino que después de la pausa lo van a conseguir. Se ve gente humilde ahí que me imagino la habían puesto en las planillas. Sí, se decía, dijo las noticias ayer, ¿Lo que vio? estábamos hablando de obreros, empleadas domésticas que habían sido puestas como enfermeros, médicos, etcétera. Es decir, esa red que se había creado de creación de planilla fantasma, buscaba personas que estaban en una situación de vulnerabilidad por pobreza, para que pudieran ser testaferros, que posiblemente los fondos ni siquiera llegaron a esas personas. No, eso ellos es cobraban, posible, ¿no? Ellos eran los que cobraban, les daban, mira, te vamos a dar 2.000 lempiras, pero anda a cobrarte de 30.000.
Entonces, resulta bastante perverso cómo esas entramadas de corrupción también utilizan estas necesidades y situaciones de pobreza de los sectores que no tenían ni siquiera acceso al seguro social. Esas personas ni siquiera tenían acceso a la seguridad social. Sí, ni siquiera estaban en ese nivel, ¿no? Entonces, pero para que se puedan dar estos entramadas y estas redes es que algo falta, algo está débil en la institucionalidad, ¿no? Para que se pueda comprar un equipo como el que usted menciona y que duele, ¿no? De lavado y que la higiene en un hospital es básico, ¿no? Y que 2 meses después no esté funcionando, que falló, ¿no? Que o el equipo está de mala calidad o está de tan buena calidad, lo que no tenemos es profesionales para que lo manejen, o sea, porque no sabemos en detalle qué es lo que está pasando, pero tiene que operar todo un sistema capaz de prevenir los eventos y de ejercer los controles y de que haya un seguimiento también, ¿no? Sí, muy importante. ¿Usted de eso qué piensa? Mire, justamente ahora mismo estoy dando una clase que se llama Gestión, Políticas aplicadas a la gestión pública. Y una de las clases uno de los temas que estamos viendo es justamente el tema de las políticas de lucha contra la corrupción, y lo primero con que empezamos a hablar es la ética y la moral. Puede sonar como que estamos regresando a la clase de cívica, pero es tan importante abordar la ética en la función pública, es decir, una ética aplicada. Y no se imagina la cara de esos estudiantes, licenciado Valladares, cuando empezamos a hacer ejercicios de dilemas éticos, de cómo manejar contextos donde tienen que tomar una decisión entre lo bueno y lo correcto, y entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y muchas veces se toman decisiones malas porque el sistema obliga a las personas a tomar decisiones malas, ¿no? Es muy fácil decirlo, los obliga. ¿Cómo los obliga? Bueno, tienen la oportunidad de tener un trabajo, ¿no? Hay una línea del jefe que les ordena a tomar la decisión. Tampoco quieren perder la oportunidad de tener un ingreso para su familia. Es decir, hay una serie de dilemas. Pero yo creo que es muy importante que estas personas que participaban en esta red iniciaron con un dilema ético, iniciaron con una situación de definir entre lo bueno y lo malo. Y para mí es ahí donde empieza la lucha contra la corrupción. Inicia con cada uno de nosotros. Y yo les digo a los alumnos, yo sé que muchos de ustedes están trabajando en el gobierno, siguen trabajando en el gobierno, pero siempre acuérdense de hacer lo bueno, aunque el resto esté haciendo lo malo. Sí. Porque ahí es donde empezamos a hacer los cambios. Personalmente, yo he trabajado con gobiernos, he trabajado con gobiernos de diferentes partidos políticos y he estado en esas situaciones. ¿Y qué me han hecho a mí? Me han marginado, ¿no? En algún caso hasta me cesantearon justamente porque no quería jugar con las reglas de la corrupción. Y obviamente es fácil decirlo. Y yo sé que muchas personas necesitan el dinero, tienen deudas, tienen familia, pero yo creo que es de ahí donde tenemos que empezar a educar a las personas y también a los partidos políticos, a los jefes que supervisan el personal. Es decir, esto es sistémico. Y yo sé cómo funcionan los partidos políticos, yo sé cómo todo el mundo tiene que disciplinarse detrás del partido político, pero a esto voy. Deben haber algunos mínimos éticos que debemos acordar, cumplir, justamente para salvar la institucionalidad, porque la institucionalidad es tan fuerte como las personas que la soportan. Entonces, no podemos hablar que la institucionalidad es algo abstracto, son las personas que están en el Seguro Social. ¿Dónde estaba el auditor? ¿Dónde estaba el Tribunal de Cuentas? ¿Dónde estaban los jefes de estas personas? Es decir, hay una serie de cadenas de procesos que se hacen y una serie de controles. ¿Por qué los controles fallaron? Sí. Y es ahí donde empezamos a decir, bueno, es que el auditor no tenía la independencia, el Tribunal Superior de Cuentas no tenía el recurso humano para hacerlo, y el jefe también no estaba comprometido con alguna persona dentro de la red. Entonces, hay que aprender de estos procesos y hay que fortalecer. Porque imagínense el Seguro Social, que ese es otro tema, y con eso termino. Hay sectores en Honduras, sectores públicos, instituciones que ya sabemos que son propensas a la corrupción, y es ahí donde hay que focalizarse. ¿Cuáles son esos sectores? Donde hay una gran demanda de la población de los servicios públicos: salud, educación, infraestructura, energía, aduanas, todas las entidades que regulan también, ya que emiten licencias, permisos, trámites.
ahí siempre van a haber riesgos de corrupción y por eso es muy importante que dentro de este abordaje se enfoque en ese tipo de instituciones, porque es ahí donde usted va a encontrar muchas de las redes que han realmente dañado toda esa institucionalidad, ¿no? Entonces, Solamente dos anécdotas, don Raúl, porque me parece que es importante en este contexto. Lo primero, ahora que el doctor Ramírez decía de la educación cívica, quizá ustedes son más jóvenes, pero con el licenciado Valladares, nosotros somos de una época jóvenes. en Yo que soy si nos feliz. encontrábamos No, un tal vez Milenio. usted, yo soy del grupo de ellos. bueno, ustedes tres. Si nos encontrábamos un lempira y llegábamos con un lempira a la casa, licenciado Raúl Valladares, Que no dijéramos sí. de dónde lo traíamos. aquí estoy y voy a decir de frente, ¿qué le pasaba a uno si uno llegaba con un lempira a la casa? Y uno decía, bueno, ya... Ojalá una lempira con cualquier cosa que con no era cualquier suya. cosa. Dije un lempira como puede ser cualquier cosa. En la casa lo obligaban a uno a regresarse y a devolverlo. y a irle a poner ahí en la calle donde lo había encontrado. Esto parece básico, ¿no? Porque usted hablaba de la educación cívica. ¿La chancleta? No, y fuera de eso, ¿verdad? La chancleta, ¿verdad? Es decir, el gran poder de la chancleta, ¿verdad? Lo segundo, dos anécdotas que yo tengo que decirlo y honra. Yo soy de San Pedro Sula, del departamento de Cortés, del sector norte. Me reuní con empresarios del norte por esta cuestión de la ENE, de la Empresa Nacional de la Energía Eléctrica y de la inversión que se ha hecho en el Valle de Sula. Y en la Cámara de Comercio me dijo uno de los empresarios con los que estábamos reunidos: mire, yo quiero decirle una cosa, diputado. Por primera vez en muchos años, a mí no me han pedido coimas de parte del ENE en esta cuestión de las inversiones en energía eléctrica. Y yo creo que honra. Y entonces lo dijo. Lo que me dijo un empresario con respecto al gerente Le voy a general. reafirmar, la semana pasada me invitaron a almorzar empresarios así fuertes de la energía y me dijeron lo mismo. Sí. Y el día de ayer, en un almuerzo con empresarios, dice, mire, estábamos hablando precisamente de la corrupción. Yo quiero reconocer, el otro día me quedé atónito porque en una licitación de medicinas me quedé así esperando cuánto me iban a pedir. Me dice, porque ha sido una costumbre, yo tengo que dar aquí. Y no tuve que dar absolutamente nada. Me costó 40%, o sea, lo que nosotros sumábamos, me dice, en coimas, fíjese. Tenía que dejar aparte la ganancia. 40%. Cuando hacía el presupuesto tenía que dejar el 40% solo en Sí, coimas. había un renglón ahí. 40, hay un renglón, así, pero un renglón, 40%. Y en esta licitación no hubo eso, me dice. Así que al erario público le costó 40% menos. Dos anécdotas que quería compartir, ¿verdad? Y me parece muy bien, abogado Barrios, de que ese es que el problema que tenemos en todos los gobiernos y todos los países es un problema comunicacional. Los mejores voceros de los gobiernos son los usuarios de los servicios públicos. Sí. Y es ahí donde la percepción se tiene que... Sí. Y esto es con mensajes, ¿no? Es de los mismos usuarios. Sí, es decir, y ahí es donde yo le motivo a usted para que le diga a sus compañeros del partido que trabajen en una campaña de publicidad para que los usuarios comenten sobre los servicios. Pero además, que los usuarios comenten de manera independiente, digan, bueno, esto es lo bueno, esto es lo que hay que mejorar, ¿no? Y eso yo creo que va a generar o va de alguna manera a mejorar la percepción, porque percepción es el momento, ¿no? Y muchas personas se guían por las noticias, por lo que nos está hablando, pero realmente no es que tiene conocimiento directo de la corrupción, ¿no? Por eso es que se hacen también encuestas de victimización, y eso es lo que hay que hacer también en estos contextos, no solamente las encuestas de percepción, sino también de victimización. Y tratando de ser objetivo, por eso les comentaba, igual que puse estos dos ejemplos que son buenos, lo primero que hice fue poner el ejemplo malo. Lo que fui a hacer, una supervisión como diputado del Congreso, que se aplica dinero público que nosotros aprobamos, y me encontré con estas denuncias en el Hospital Escuela. Eso es importante. Entonces trato de ser un poquito objetivo, ¿verdad? Y es importante también que el gobierno, creo que esto lo inició el gobierno anterior, hay que reconocerlo, de que
fue muy selectivo en invitar a organizaciones de sociedad civil. Es decir, la tendencia era invitar a las que tenían compartían ciertos elementos ideológicos o pensamientos. Yo creo que eso lo hizo el gobierno anterior y eso como que de alguna manera dañó el movimiento de sociedad civil en términos de que le hizo comprometer su independencia. Sí. Se me vino a la mente, doctor, no voy a dar nombres, pero miembros de la sociedad civil con carros, sirenas, guardaespaldas, sí, comparto con usted que eso dañó la credibilidad sobre ellos. Y más de alguno todavía lo tiene. Y el tema es eso, de que eso funciona en gobiernos anteriores y en este gobierno también. Entonces, por eso digo, de que me parece a mí de que los gobiernos en eso tienen que dejar a un lado a sociedad civil y dejar que trabaje como tal. Porque yo lo viví también, yo estaba en esos espacios y yo era muy crítico y decía, uno tiene que estar lejos del poder, pero cerca para denunciarlo también. Pero, ¿no? Esa línea, pero ahí estaban bien cerca. Así es. Demasiado. Bastante cerca. Yo creo que ese que viera la fue como el imagen que se me aprendizaje. vino una vez, que lo vi aquí arriba por el traspiche y dije, oye, estos. Bueno, de hecho unos están escondidos ahí y eran pegaditos al poder. Y ahí están escondidos y eran de la sociedad civil y veedores y hablaban y lo felicito por lo que está diciendo. Yo lo he dicho, ¿no? Ha sido, y lo decía cuando estaba el gobierno anterior, es decir, esto compromete, pero eso no quiere decir de que vamos a tener estas políticas de los gobiernos, de poder tener una sociedad civil hecha a la medida y a los intereses del gobierno. Yo creo que esas son las lecciones aprendidas, de que hay que trabajar en darle esos espacios también a organizaciones, así como a los medios de comunicación. Es que para mí esa es mi preocupación cuando hablamos de corrupción. Hay que comprender que cuando se habla de corrupción se tocan intereses políticos y eso no lo vamos a desconocer, así como se tocan intereses económicos. Pero yo creo que es importante que los gobiernos tengan esa madurez de permitir a todo el mundo a que haga su auditoría, a que haga sus investigaciones, a que revise la información, que revise los portales, que acceda y consulte, que exija rendición de cuentas, porque de esa manera se fortalecen los gobiernos. La única manera de fortalecer los gobiernos es a través de esa vocería que no es del gobierno, que son de los usuarios, que son de las personas que están haciendo el trabajo de comunicación social y de auditoría social, ¿no? Esperemos de que eso también sea parte de nuevos compromisos en la lucha contra la corrupción, ¿no? Sí, voy a hacer una pausa, me dice Germán Leixelar, hijo, el abogado. Germán dice: la corrupción es un flagelo que tiene muchas caras y está inserto en muchos niveles de nuestro país. Esta no desaparece de manera mágica. En esta lucha lo único que se puede aspirar en un periodo limitado es a ver acciones en contra, no una reducción efectiva. Como corrupción política tenemos nepotismo, clientelismo, fraudes electorales y otros, uso indebido de fondos públicos, nombramientos y aceptación de cargos públicos sin que prive la capacidad, corrupción administrativa, sobornos, malversación de fondos, tráfico de influencias, contratos amañados o colectivos, corrupción empresarial, cárteles con colusión, evasión fiscal, lobby ilícito, fraudes corporativos, impuestos, corrupción judicial, prevaricato, impunidad selectiva en la justicia, justicia tardía, el amor extrema, venta de justicia, corrupción militar o policial, extorsión, encubrimiento, uso indebido de fuerzas de acciones selectivas, corrupción cultural y social, normalización, aceptación, participación, desinformación, manipulación mediática, que requiere plena objetividad para abolir todo esto y muchísimos años para aseverar que existen logros reales. Sí, es lo que nos está dando a entender de que la corrupción no solamente, y creo que aquí lo hemos dicho, no solamente es aquella que trasciende en el ámbito penal, sí. Pero obviamente la que trasciende al ámbito penal es aquella que tiene el mayor impacto y el mayor daño ciudadano, pero tiene una antesala y la antesala son todos esos eventos que cita muy bien el colega Germán Leixelar. Al diputado Barrios, si hay posibilidad de aprobar la ley de justicia tributaria, la ley de colaboración eficaz y la corrección del Código Penal de la impunidad, y cómo se va a actuar respecto a las planillas fantasmas del seguro. Sí, tenemos, digamos, frente al Código Penal vigente, hay dos posicionamientos. Hay un posicionamiento de orden técnico,
que algunos sostenemos que nuestro Código Penal, digamos, que está dividido en dos partes, la parte general y la parte especial. La parte general está bastante bien, digamos, desde el punto de vista ideológico penal, y quizá lo que amerita el Código es, digamos, alguna revisión, algunas derogaciones, algunas reformas en tipos penales específicos, digamos, para no tocar la totalidad del Código Penal. Hay otro planteamiento político que tiene que ver, y yo que estuve en una comisión efectivamente de que revisamos todo el proceso de aprobación, discusión, que fue terrible, ¿verdad?, lo que pasó ahí. Hay una corrupción precisamente. Para decirles algo, la comisión la preside la compañera Silvia Ayala. Yo era el vicepresidente de la comisión, ya entregamos nuestro dictamen final. Fíjense, este Código Penal vigente, uno fue el proyecto que se presentó en el Congreso. Hay otro que se discutió, fue un Código Penal totalmente distinto. Y el que se aprobó es totalmente distinto al que se discutió, pero hay más. Y el que se publicó todavía es algo distinto a lo que se aprobó. Entonces, ahí hay otro tema, quienes dicen, no, frente a esa corrupción total, hay que derogar ese Código Penal y realizar uno nuevo. No. Bien. Entonces están esos dos planteamientos. Bien, vamos a hacer una pausa. La gente también me habla de deportes. Poneme ahí la caricatura para los olimpistas. Después del desastroso partido del mejor equipo de Honduras, el Olimpia. Bien, así estamos en el fútbol. También. Pero lo interesante es que todo el mundo en ese partido andaba con camiseta no del Olimpia. De Argentina. Qué buen apunte. Qué buen apunte. Sí. Bien, ya está narrada al fondo. Agrandame eso. Qué ojo el suyo, licenciado Valladares. Hace poco me operé. No. Miren a Salvatore, Sí, okay. ¿Cómo que se parece a la Pantera Rosa? Bueno, tiene su aire. Una pausa y continuamos. Yo a Messi dicen 5 le metieron a los... Bien, continuamos sobre este tema de la transparencia y la corrupción. Tenía un documento que me envió. Sí, cómo no. Ahí se lo acabo de compartir. Justamente acaba de salir el índice de percepción de corrupción a nivel global y estos son los resultados de Honduras, pero también de la región, ¿no? Yo creo que es importante reconocer de que, como dije al inicio, ¿no? La corrupción está en alza en todo el mundo, hasta en países desarrollados. Y eso preocupa porque en países como los nuestros, si en todo el mundo está en alza, eso quiere decir que aquí también van a haber menos barreras para combatir la corrupción. Y como ustedes pueden ver, aquí la puntuación entre 0 a 100, 100 siendo transparente y ya llegando a lo más rojo a 0 es ya menos transparente o con una alta percepción de corrupción, ¿no? Que es básicamente este termómetro que estamos viendo aquí en términos de la puntuación. Si gusta, seguimos a la siguiente. Yo no preparé esto en términos de la diapositiva, pero ustedes pueden ver que Dinamarca está en el primer lugar. Es lo amarillo que podemos ver en el costado izquierdo. Agrándenlo, por favor. Sí, porque yo ni con los lentes lo puedo ver. Yo admiro que lo pueda leer usted. Sí, y vemos ahí Dinamarca en el primer lugar. Y lo que decía, ¿verdad? La confianza es correlativo a un sentimiento y una percepción de que no hay corrupción. Es decir, un país donde las personas tienen confianza entre ellas mismas y no solamente en las instituciones, va a haber menos percepción de corrupción. ¿Por qué? Porque todo el mundo se siente incluido, todo el mundo sabe que las instituciones funcionan, todo el mundo sabe que todo el mundo se está comportando bien, ¿verdad? Es decir, la desconfianza lo que nos produce es esa visión individualista y cuando empezamos a tener ese comportamiento individualista, empezamos a estas relaciones transaccionales con los políticos. Yo te doy el voto y vos me das un trabajo o me das, ¿no? Algún tipo de ayuda material. Entonces, en países donde hay más confianza, hay menos transacción en las democracias y menos corrupción.
y a la inversa, ¿no? Si usted tiene países con menos confianza y además de eso le suma una mayor desigualdad social, es decir, una mayor concentración de la riqueza en un sector de la población muy pequeño, o también una mayor, se puede decir, no solamente económica, pero también estructural, es decir, un mayor acceso al poder político, a la participación, a la toma de decisión. Por ejemplo, ¿no? Hay países, incluso el nuestro, ¿no? Donde las mujeres tienen más barreras para acceder a procesos de toma de decisión, para acceder a puestos de elección popular, a pesar que tenemos cuotas. Eso genera desigualdad, es decir, países donde hay mayor desigualdad, mayor exclusión, van a haber también mayores oportunidades de corrupción por la misma dinámica, ¿no? Todo el mundo empieza a pensar de manera individualista en vez de colectivamente, y eso es lo que contribuye a la corrupción. Entonces vemos aquí en el caso hondureño que tiene en este momento, y lo vemos ya en la columna que está a la derecha y casi ya para terminar, vemos que tiene una puntuación de 22. Es decir, vemos de que está muy, muy abajo en términos de percepción. Hay una alta percepción de corrupción con 22 puntos de 100. 100 implica mayor corrupción, 0 implica, ¿no? Perdón, 100 implica menos corrupción y 0 implica una corrupción galopante o lo que puede decir alta corrupción. Y eso debe preocupar, acordémonos que es percepción, ¿verdad? Eso no tiene que ver necesariamente con cuántos casos llegan al Ministerio Público, cuántos se judicializan, sino ese sentimiento de la población de que las cosas no están bien en términos de la confianza que tienen en su gobierno, en las instituciones judiciales, en el Congreso Nacional, pero también la confianza que tienen en sus comunidades, en sus vecinos, etcétera, etcétera. ¿No? Hay un problema que trasciende el problema de las relaciones gobierno-gobernado, sino hay un problema estructural de desconfianza en el país, ¿no? Y eso yo creo que es un tema muy importante y preocupa, ¿no? Porque no se pueden resolver problemas en un país cuando hay desconfianza, ¿no? Los líderes necesitan ese apoyo popular y tiene que ser generalizado, ¿no? No tiene que ser únicamente del partido político o de la religión específica o del género, sino tiene que ser un apoyo generalizado en toda la sociedad. Y aquí podemos ver en esta diapositiva los 5 países con menos percepción de transparencia, es decir, mayor oportunidades de corrupción. Los vemos que están, la gran mayoría están en África, en Asia, pero tenemos a Venezuela, ¿no? Y eso creo que viene dándose ya por un buen tiempo, que Venezuela también viene dando estos colores de altos niveles de corrupción. Y por otro lado vemos países escandinavos, Dinamarca, Finlandia, donde hay alta, se puede decir, percepción de transparencia, Singapur, Nueva Zelanda, Luxemburgo. Es importante también que este tema no es un tema racial, ¿verdad? Este es un tema de, más que todo, la cultura política de los países, ¿no? Como también, vuelvo y repito, a estos niveles de desigualdad que hay. Países nórdicos, las desigualdades sociales son muy bajas, ¿no? En países africanos, países asiáticos, especialmente esos que se dedican a la producción de petróleo, especialmente como materia prima, porque de eso únicamente viven de eso, o minerales, por ejemplo, van a haber altos niveles de corrupción. Doctor, y en ese primer grupo, digamos, selecto de América Latina, solo Uruguay. Que ya días viene saliendo, ¿no? Se ha mantenido. Pero Uruguay. vea usted el mapa, vea en bien ese primer mapa de selecto, América Latina. Solo Uruguay. Todos rojitos, ¿no? Sí, solo Uruguay. Y eso lo demuestra otro tema, ¿no? De que no es un tema de ideologías, ¿no? Tanto de derechas, porque ahí hay países como Perú que son de derechas, Ecuador que es de derecha, ¿no? Chile que ya es más de centro izquierda, Argentina que es de derecha, ¿no? Pero fíjese que a mí me parece un poco ¿no? curioso, si quisiéramos, no sé si está el mapa mundi ahí, pero me atrevería, sin verlo, con solo ver lo que estoy viendo, me atrevería a decir que todo el sur global tiene percepción altísima de corrupción y todo el norte global de seguro está en amarillo. El final puede ser una postura eurocéntrica también, ¿no? ¿Cómo se llama? Androcéntrica, eurocéntrica,
el hecho de considerar que nuestras instituciones son lo suficientemente más fuertes para no ser permeadas por la corrupción. Y vemos que los países del sur global, pues países en desarrollo, más pobres, etcétera, tienen menos institucionalidad y hay una fuerte percepción de la corrupción. Pero me pregunto sobre el norte global, ¿cómo va a salir el otro año? Sí. Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a ver. Con todo el desmantelamiento y sin ninguna capacidad de controles internos, ¿verdad? Que está dándose en ese país. O ahí va a ser un gran reto. ¿Cuál va a ser el informe el otro año? Realmente. Por ejemplo, Canadá, que está en ese primer grupo selecto, pero hay un extractivismo por parte de Canadá en América Latina que deja una estela de corrupción tremenda, ¿no? Sí, sus Entonces empresas, ahí hay un doble estándar, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de los Estados Unidos, como el control mediático ahora lo tiene el gobierno de Trump, lo tiene muy fuerte, creo de que no se va a ver que la percepción de corrupción va a incrementar, porque ahora mismo ellos están en una ola nacionalista muy fuerte, ¿no? Entonces no creo de que ellos van a ver de que hay corrupción, ellos van a ver de que lo que está haciendo los Estados Unidos con Panamá, lo que está haciendo con estos países es simplemente reafirmando un rol hegemónico que históricamente lo ha tenido. Claro, ¿no? pero que el Departamento de Eficiencia Gubernamental se meta ahí a sacar la información del Departamento de Tesoro con 4 chicos ahí no mayores de 25 años a extraer toda la información. Ellos aplauden y dicen, no, esto es lo que queríamos, ¿no? Entonces, que se redujera el Estado, ¿no? Pero hay un tema muy interesante y lo que dice la abogada también. La abogada es muy claro. Hay legados históricos, ¿verdad? Es decir, países de origen colonial español, por ejemplo, o portugués, tienen todavía, ¿no?, legados de las colonias, ¿no? La manera como organizamos la sociedad, el racismo que tenemos nosotros es entre los criollos, ¿no?, y los indígenas todavía marca, ¿no?, el acceso a las instituciones. Los países nórdicos, países Canadá, Estados Unidos, que ese es el problema que tienen los Estados Unidos ahora, el temor de que el blanco anglosajón esté perdiendo esa hegemonía en su país, ¿no? Por eso es que también hay toda esta reacción ante los migrantes, ¿no? Porque sienten que sus valores, sus historias, sus creencias, incluso, ¿no?, quieren que todo el mundo hable inglés, ¿no? Claro. Entonces, ese tema racial afecta, ¿no? En realidad no es si el problema, pero no es un problema acetato, contra la migración, si se van al sino último contra la migración pobre. Porque y la migración café. Sí, cuando usted le dice a Canadá que sí puede ser un Estado, el mensaje que está enviando es que te percibimos igual a nosotros. Guas, blanco. Sí. Vea la última diapositiva, es muy interesante. Está tapada por el logo. Está tapada por el logo, pero a mi juicio yo veo algo ahí pensando en todos estos temas de la lógica colonial muchas veces. Sí, si usted mira todo el sur global, a África, a América Latina, por temas de instituciones democráticas, porque no solo tiene que ver con casos, ¿verdad? Por temas de percepción ciudadana, por temas de riesgo fiscal, financiero, etcétera, y bueno, y todos los estándares y los indicadores que pueden haber. Pero también en el norte global, si se fija solamente desde esta lógica, solamente Europa y Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, salvando México, que también es de Norteamérica, pero México aparece ahí de entre los países que están en rojo, y países del ala comunista que tienen menor acceso a información. Nadie podrá negar el caso de Rusia o de China, todos los controles sobre el acceso a la información, son los que posiblemente generan ese mapa, ¿no? Pero pareciera entonces que el estándar es que los mejores mecanismos de transparencia, de control, etcétera, están en esos países del norte global. Entonces, muchas veces habría que pensar si el estándar no está visto desde el norte. Hablando de este estándar, ahí está un senador de los Estados Unidos, y esta información, estaba viendo una sesión del Senado ayer. Se estaba denunciando, precisamente del Partido Republicano, que el 80%, fíjese, este dato es descomunal, el 80% de las armas que se enviaron a Ucrania, cantidad de millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos, que se enviaban a Ucrania, han descubierto que el 80% de las armas fueron a dar a México. A México.
que hablando, iban para Ucrania. Es decir, y él contrastando, a pesar de ser de republicano, de este discurso del presidente Trump, ¿no? O sea, y yo no sé si en realidad medimos a Estados Unidos con esa corrupción tremenda que ha habido con la cantidad de dinero que debía ir al pueblo ucraniano. Otra denuncia. La cantidad de dinero que fue a Guaidó a Venezuela y se robaron el 73%. Sí, Yo no sé si esto se mide en esa corrupción tremenda que ha habido, por ejemplo, en el manejo de los fondos internacionales. Sí, ahí hay un desafío. Sí. Sin quitar que es un tema global, pues es un tema global, es un problema global, Lester, pero ¿no? Que muchas veces el estándar no mira el ombligo como quien dice. Y Arabia Saudita, que hay ahí la participación de las mujeres y la corrupción es tremenda, por ejemplo, y que mucha de esa corrupción son los países desarrollados, estos que están en el primer nivel, contribuyen con esa corrupción. ¿Verdad? Don Guillermo Donel Flores, me sorprende cómo salen los gringos y son tan corruptos. ¿Sí? Hay corrupción ahí en Estados Unidos, y grueso. Sí. Otra cosa, nunca agarran a nadie con droga, ahí se han fijado. Y esa droga que meten, nunca agarran a nadie. No hay cárteles, allá no hay cárteles. Allá nunca se habla de los cárteles de la droga norteamericanos. No existen. No hay. Se distribuye solita, camina solita. Hay un libro que habla sobre esto que se llama Narconomics, la economía detrás del narco, ¿no? Sí. Y el autor lo que plantea es que cuando entra la droga a países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, estos carteles que nosotros conocemos acá se hacen en células, operan como células, ¿no? Por el hecho de que los Estados Unidos y muchos de estos países desde los 70s promulgaron leyes para combatir la mafia italiana, que estaba, las películas que hemos visto, ¿no? Sí, sí. Hay una ley que se llama la ley Nico, ¿no? Y esa ley Nico es justamente, busca desabaratar o desestabilizar estas grandes estructuras. Y lo hacen a través de los impuestos, ¿no? A través del lavado. Entonces, lo que han hecho estos grupos criminales es que se convierten en células. Entonces, lo que ustedes dicen, ¿no? ¿Por qué no agarran esos grandes cargamentos en una carretera en Oklahoma o en Texas, ¿no? Entonces, es esa práctica que una vez que entra en la frontera, se ramifica todo eso justamente por ese tipo de legislación. Pero no lo hacen los latinos. Es decir, no lo hacen los latinos, lo hace un WAS. Hay de todo, ¿no? Hay banqueros, hay abogados, exacto. O sea, hay una economía detrás de esto, ¿no? Es decir, el que produce la droga, pero el que la distribuye, pero también el que la transporta, el que defiende a los narcos y todo eso, ¿no? Ahora que está de moda el fentanilo era legal en los Estados Unidos y la FDA aprobó el uso del fentanilo en los Estados Unidos. Y los cárteles que primero comercializaron el fentanilo era la industria farmacéutica norteamericana. Sí, eran los opioides. Sí, los opioides famosos, sí. Opioides. Sí, que eso ha matado bastante gente, ¿no? Sí, la verdad es que el tema es cómo ver este tema de la corrupción desde el ámbito también, lo que usted dice, la prevención es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Y yo creo que es ahí donde también, por muchos años, nos hemos enamorado de la parte penal, porque es mediática, no es sensacionalista, queremos ver a la persona detrás de rejas, pero hay un trabajo en prevención que se tiene que hacer, sí. y creo que es el gran reto que tienen todos, ¿no? Y hay poco, desde sociedad civil, salvo el tema de las auditorías ciudadanas, hay poco involucramiento realmente. En la prevención. En la prevención, hay poco involucramiento realmente, y tiene todo un potencial. Sí. Porque, por ejemplo, imagínese un sistema de auditoría ciudadana en los hospitales públicos, el impacto que podría tener en que los empleados se sientan vigilados porque aunque hagan todo el proceso de compra de la medicina, etcétera, alguien se la lleva al almacén, porque hay una práctica histórica de que toda la cadena tiene elementos corruptibles, ¿no? Sí. Pero si usted pudiera poner procesos de vigilancia ciudadana, incluso rotativas, porque también termina corrompiendo muchas veces a las propias organizaciones de sociedad civil. En los hospitales, ¿no? hay lo que se llaman los comités de salud, que ellos apoyan en diferentes áreas, en temas de gestionar recursos, de apoyar a pacientes, o sea, hay buenas prácticas y hay experiencias de comités de salud, pero tiene razón, yo creo que eso debería ser una práctica. Por ejemplo, la Asociación de Padres de Familia hacen eso también.
en las escuelas Lo con que el hacen. tema de que los maestros vayan y den las clases que tienen que dar, ¿no? y dan seguimiento. Pero todo eso, lo que hace falta detrás de eso, abogado, es una política de auditoría social. Y eso es lo que hay que desarrollar, una política nacional que desarrolle, ¿no? esos espacios independientes, se les dé capacitación, se les dé los medios de comunicación para poder informar y hacer su trabajo. Creo que eso sería un trabajo preventivo muy efectivo y barato también, ¿no? Yo entiendo que la Secretaría de Transparencia aprobó una política, ¿no? La política que ha viajado más o menos encaminada el doctor Edmundo Orellana, pero no sé si es absolutamente de transparencia o solo es la Estrategia Nacional de Transparencia y Solo la Anticorrupción. estrategia. Entonces, Ahí hay un sí, reto, ¿no? y hay muy pocos procesos de participación social, o sea, estamos volcados a la violencia, al femicidio, lo cual es importantísimo, etcétera, pero creo que también debe de fortalecerse la organización ciudadana para los procesos de acompañamiento de la auditoría Totalmente de acuerdo. social. Sí, creo que nos impacta tanto la violencia que casi todas estamos, como organizaciones de sociedad civil, estamos volcados a las violaciones a derechos humanos, los asesinatos de defensores y esto. Por ejemplo, ayer cuando me invitaron al programa yo me sentí un poco retada y dije yo, pero mire, es que mi cotidiano es trabajando con defensores y defensoras, eso es lo que hago. Pero luego dije yo, vamos a ir. Pero fíjese. ¿Por qué? Porque uno se aleja de algunos temas, los temas de la democracia, son temas bastante ausentes. Este tema de corrupción, y lo hablaba el doctor Ramírez, sí, yo celebro que el Estado haya hecho un acto de aceptación de lo que pasó con la Sala Constitucional, por ejemplo. Pero El en golpe términos de Estado de la financieros, Sala de la Constitución. alrededor de pago de compensación a cada uno de los magistrados anda alrededor entre 40 y 50 millones de lempiras. 40 o 50 millones de lempiras en etapa de negociación, porque Claro. ni siquiera llegamos a la corte, ¿no? O sea, ¿quién va a pagar eso? ¿Y las demandas de repetición? Son como 200 millones, creo yo, lo que Más hay o que menos, pagar, porque son 4 200 magistrados. millones de lempiras que nos toca pagar a los contribuyentes, cuando le debería a los irresponsables que defenestraron a la Sala de Constitución. La acción de repetición. Sí. Por supuesto, que casi Eso- nunca se hace en Honduras. Pero Eso fíjense que es nunca un se hace. tema interesante incluso para, porque la Constitución de la República nos no, ahí dice que está la nos figura. dice la figura de Ahí la está la repetición. figura, Pero claro. usted se lee la ley de la Procuraduría y casi No lo no tiene. dice nada. Eso sería un buen ejercicio de presentar un anteproyecto de ley Está solo la para figura, pero no está el desarrollo de cómo se va a y hacer. puede ser algo muy corto. Sí. Algo muy corto. Procedimientos bastante claros para el ejercicio del derecho a la repetición porque no está arreglado en la legislación nacional y sinceramente Honduras ha pagado millones y millones por demandas internacionales, que es justicia para las víctimas porque ahí lo que se está pagando a los magistrados es el lucro cesante, el daño moral y todos estos otros y tiene temas, que ver- obviamente, y es porque ese era su nivel salarial también, pero el impacto económico para quienes participaron, porque fue al final de cuentas, fue en el Congreso Nacional. A eso iba, que tiene Fue que ver el con el Congreso poder de Nacional. nosotros, lo que decía el doctor Ramírez. Ahí es se decir, hizo la y aquí destitución vamos a ver, ilegal. bueno, y lo hicieron los diputados en el uso de sus facultades. Y ahí viene la como otra diputados, figura, y ahí viene la ¿o otra no? figura. Volvemos a la figura A esa figura debatida con la que se hasta están dónde blindando. somos inmunes en el ejercicio de nuestras facultades como congresistas, ¿no? Solo debería Si de eso ser- lo abarca o no. Interesantísimo lo que decía el doctor, ¿no? Es decir, que no solamente es propiamente el robo del dinero como tal, sino que aquí hay actuación de congresistas que fueron más allá de lo que establecía la Constitución. Pero yo que recuerdo muy también difícil y desde el punto de vista penal, así, tal como está, digamos, deducirles responsabilidades por lo menos penales. Y el rol de los magistrados que estaban también, que con un dictamen de ellos, Sí. con un dictamen del presidente de la Corte del 2012, fueron separados sus compañeros. Sí. Donde decía, sí, están violando la Constitución. O sea, el propio presidente Pero al de final- la Corte Suprema de Justicia en el 2012. ¿no? Al final el que nos está viendo, el ciudadano que nos está viendo, entiende que ahora van a salir 200 millones de lempiras, 200 millones de lempiras, que bueno, muy ganado lo tienen por la compensación los magistrados, pero a usted y a mí y a todos los contribuyentes de este país, 200 millones de lempiras y nadie es el responsable.
Sí, y eso es un acto de corrupción, ¿no? Es Claro. corrupción política, ¿no? Porque utiliza, ¿no?, el poder que está delegado a través del voto, a través de las leyes, para tergiversar, ¿no?, estos procesos de rendición de cuentas que deben tener los funcionarios judiciales. Ahora bien, lo que hablamos, ¿no?, repetición, pero también en las disposiciones generales del presupuesto también hay artículos que también garantizan cierta impunidad, ¿no?, cuando toman decisiones las autoridades. Entonces yo creo que es de revisar todo esto. Y vuelvo y repito, ¿no?, si yo percibo, y lo que se ve en adelante, es que el combate a la corrupción cada vez se va a hacer menos efectivo desde el ámbito de sociedad civil, desde el ámbito de los medios de comunicación, y tiene que haber realmente un acuerdo entre las élites políticas de decidir, ok, ¿hasta dónde vamos a permitir esto? Justamente por estas situaciones de estas grandes demandas, pero también por el deterioro institucional. Tienen que haber, ¿no?, unos acuerdos entre las élites. Vamos a dejar a los auditores que sean escogidos de manera meritocrática. Vamos a hacer estos procesos de segundo grado, tanto del Tribunal de Cuentas, del Poder Judicial, ¿hasta qué grado los vamos a hacer meramente partidarios? Sí. Yo creo que es parte de la madurez de la democracia, y a medida que tomemos esas decisiones, se va a reducir la corrupción también, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, hay autonomía, hay independencia, hay personas con capacidad para tomar decisiones y para aplicar la ley, que al final de eso se trata, del Estado de Derecho, ¿no? Y en un ahí es acto donde estamos... de reconocimiento, ¿no?, de no repartirnos en el Congreso Nacional, por ejemplo, en un ente tan importante como el Tribunal de Cuentas Superior de Cuentas, repartirnos los magistrados, ¿no? Sí, y yo creo que entendemos las dinámicas de los partidos políticos. Creo que todos los que han llegado a esos puestos han sido por acuerdos políticos. Así es, y van a seguir siendo si no se logran esos acuerdos, pero creo que también hay que comprender la dinámica de los partidos políticos, ¿no? El tema del financiamiento, el tema de cómo llegan al poder, ¿no?, a través de estas relaciones clientelares. Eso existe en Japón, sí. Pero en Japón los partidos políticos se ponen de acuerdo de que van a haber algunas instituciones que van a estar independientes de ese clientelismo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Un acuerdo mínimo. Una consulta ACJ y el CNA se pronunciaron respecto a esta institución de los 4 magistrados en algún momento. Yo no estaba. No recuerdo. No me acuerdo. Pero mire, yo que tengo más o menos memoria histórica para estos eventos. Creo que todo el mundo se pronunció, ¿no?, en contra de eso. Creo que todos nos pronunciamos masivamente, pero así que hayan hecho un informe detallado sobre, como tantos informes que produce, etcétera, no, creo que no hubo. Es decir, se condenó el acto como tal. Sí, la condena pero, ciudadana. Digamos, la condena no llegó a hacer detalles, ¿no?, de la corresponsabilidad que había, por ejemplo, de un Congreso Nacional y de unos diputados al Congreso Nacional que fueron más allá del mandato constitucional, sí, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí... Eso se tradujo en un... Pero yo siempre le he dicho golpe a la sala de lo constitucional, los golpes blandos de América Latina. Sí. Bien, permítame una pausa, me quedo con lo que él ha dicho también, que esos organismos de lucha contra la corrupción no deben estar pegados a los gobiernos. Yo miraba esa gente que representaba a los pegados al presidente Hernández y con un aparato de seguridad espectacular. Y después cuando salen de puestos andan solitos. Porque pagarle a un conductor cuesta entre 15 y 18 mil empiras. Después ahí andan solos o se están escondiendo como algunos que están tratando de decir que no se acuerden de mí, pero sí se acuerdan de ustedes. De movimientos internos. Esa movimientos me está internos que nadie diciendo los conoce. Que porque yo decía que mucho dinero por las elecciones, porque un país tan pobre. No, es que estoy tan pobre. Es que estoy de acuerdo. Honduras es bien pobre. Pero el otro extremo es que si nosotros dejamos que los partidos políticos se financien ellos solos, abrimos una puerta peligrosísima para que entre dinero de otro lado
para financiar este tipo de contiendas, yo digo que sirven para la democracia. Donde yo sí podemos ajustar es esa cantidad de movimientos internos, de verdad, que a veces se inventan, así, se inventan y no tienen la cantidad de gente como para participar. Sí. Y hablo, y yo voy a hablar y soy, digamos, en mi partido, ¿no? Yo puedo observar 2 o 3 movimientos que son los fuertes, pero de ahí en adelante hay unos movimientos Sí. que... Es que el tema, todo entra debajo del paraguas del derecho político, ¿no? A participar. Sí, sí. La reelección, desde que se abrió la compuerta, todo es Sí. derecho político a participar, ¿no? Y yo creo derechos que humanos. yo creo que el tema del financiamiento de partidos, bueno, hay países como México que el financiamiento es público, que solo el Estado les da el dinero a los partidos. Y en los medios también. Y les da espacio en los medios. Los medios. Aquí tenemos un modelo híbrido que siento yo de que sí, ¿no? Tiende Pagamos la deuda tiende a política. pervertirse bastante. Y por el otro lado, las instituciones de control, de nuevo, ¿no? Hay muchas trampas en el partido. Y sí, yo creo que el tema de los techos hay que revisarlos. Y el tema de los movimientos internos, yo creo que eso es parte de los estatutos. Hay que revisar los partidos internamente y ver, ¿no?, cómo desarrollan sus estatutos para que esos movimientos internos, como usted diga, puedan tener realmente alguna representación efectiva, Sí. que no simplemente sea para hacerle la vaca Para al otro, meter ¿no? de relleno, el Sí. que no pudo entrar en los movimientos es. principales, entonces abrimos 4 movimientos para que entre todo el mundo. Pero ese es también muy como característico de Libre, ¿no? Es un partido muy plebiscitario en ese sentido, ¿no? Esa democracia popular que tiene, ¿no? Creo que eso es muy de ello. Yo creo que a medida pase el tiempo con Libre, se va a ir institucionalizando más y eso va a ir reduciendo el nivel de movimientos internos, ¿no? Estamos hablando de entre unos 10, 15, 20 años cuando siga el proceso de institucionalización, ¿no? ¿Qué piensa de ser político, ser diputado? Aquí está uno. Hay diputados que invierten cualquier cantidad de dinero, no sé de dónde lo sacan, Sí. pero no me salen las cuentas. No, de lo no que sale, gana un diputado no sale. Y lo que invierten. es No por- salen la cuenta. Es decir, yo no tengo esa cantidad de dinero para invertir ¿Usted esa invertiría cantidad de... 3 millones en campaña? No invertiría 3 millones. No puedo. Es decir, Es que no los- me gustaría tener dinero para invertir 3 millones, pero con el sueldo que tengo de diputado al Congreso Nacional, si solo tengo ese sueldo, no me salen las cuentas. Mire, a mí No me salen algunas las veces cuentas. me han ofrecido ser candidato a diputado, pero como yo trabajo desde las 5 de la mañana, me cuesta el dinero. Entonces yo hago números, no, nunca. No me ha interesado gastar en eso. Y uno, no sé, pues si a lo que nos cuesta el dinero no es fácil. Ir a gastar 3 millones y no sé cuánto ganan como 100, ¿verdad? Sí. No salen las cuentas. No salen las cuentas. No salen. Pero es que seguimos alimentando un sistema donde pensamos que el acceso a los cargos públicos es por inversión, ¿verdad? Entonces, muchos partidos políticos terminan buscando en los territorios, por ejemplo, en los municipios, al que tiene el dinero, al que tiene el dinero en el pueblo, ¿verdad? Fulanito hay que invitarlo para que lance la campaña porque tiene el dinero para invertir. Entonces siempre terminamos viendo lo político como una inversión y luego vienen los problemas de cuando estas personas quieren cobrar la inversión, ya sea con clientelismo, con adjudicación de instituciones, etcétera. Pero también ahí, tratando de poner en el programa una mirada de género, deja en mucha desventaja a las mujeres, porque son las que tienen menor poder adquisitivo. Sí, y mientras sí. lo público siga siendo algo que se compra, mientras el acceso a los cargos públicos sea el nivel de poder que la persona tiene, principalmente económico o político, las mujeres siempre van a estar en desventaja de acceder. Entonces, aunque ahorita vayamos a primarias, y es la única chance de que las mujeres tienen de ir a primarias en paridad, Sí. alternancia, ¿no? Uno y uno, un varón, una mujer, un varón, una mujer. Obviamente, cuando ya llega la las elección, generales, sí. ellas ya no están ahí, Sí. ellas están en la cola o no quedaron. ¿Por qué? Porque obviamente la votación se hace por el poder adquisitivo. Y obviamente en este país el que tiene los mayores niveles de ingresos son los hombres. Y otra cosa que todos los estudios demuestran, las mujeres son más honradas.
que los hombres. Eso es lo que le quería decir yo. En la administración pública. En Son mucho más varias honradas encuestas, las mujeres. por ejemplo, creo que el Instituto holandés de Democracia Partidaria sacó el año pasado una encuesta, ¿no? Y decía que había una alta percepción sobre el gobierno de las mujeres como un gobierno más honesto. Y ayer, por ejemplo, creo que salió la percepción del rating de los presidentes de América Latina, y la presidenta Xiomara Castro sale con 50. Entonces, en algunas redes, algunos periodistas dicen se desploma. Realmente, para hacer el cuarto año, está muy bien rankeada, porque el que le sigue de los presidentes de América Latina está con 59, que creo que es el de Costa Rica. Ese es el más alto. Y luego el extremo, como 30 puntos, Bukele, con mis dudas de que realmente tenga realmente esos 30 puntos, porque es un hombre que controla que controla todo el país y que controla la comunicación y lo que se comunica y lo que se dice. A veces tengo mis dudas sobre esos 80 y pico de por ciento que tiene. Entonces, yo creo que el gobierno de las mujeres suele ser un gobierno casi siempre más honesto. Pero en el caso de la presidenta Xiomara podemos hablar y criticarle muchas cosas. Pero en el tema de la percepción, creo que la presidenta Xiomara, nadie se va a atrever que ha utilizado la presidencia de la República para delinquir. No, ha sido una mujer que en el uso de la administración y de los recursos públicos lo ha hecho con manos limpias, lo ha hecho muy bien. Me imagino que este es un opositor de ustedes, pero lo voy a leer aprovechando que el abogado Barrios está aquí. Todos los de Libre, que eran pobres del Congreso, ahora son millonarios. La verdad, yo no creo eso. Yo no soy millonario, no. O sea, ¿les da pisto ahí en el Congreso? Así, vaya. No. Es que la gente no entiende tampoco. Aprovecho para aclarar esta cuestión de las subvenciones, que están ahí en la Constitución de la República, que tenemos un reto de desarrollar la norma secundaria. Pero hoy no es que se nos da una subvención y se nos da 1 millón de lempiras para que usted agarre. Cambió. Lo que se hace hoy es que, por ejemplo, tenemos una asignación presupuestaria y, por ejemplo, si yo voy, el día domingo estuve en una escuela y entonces el director de la escuela me dijo, mire este techo, se nos va a caer. No van a ver al ministro, al que ven es al diputado. Y para él yo represento el gobierno, no represento el poder legislativo, yo puedo estar en 13 comisiones en el Congreso Nacional y él me va a medir por lo que yo le resuelva con la inmediatez. Entonces yo llevo ese proyecto, él me perfila el proyecto y lo llevo yo al FIS, al Fondo Hondureño de Inversión Social. Y quien lo realiza es el Fondo Hondureño de Inversión Social con mi asignación. Es decir, yo nunca toco dinero. Y así lo hacemos a través de la alcaldía, donde hay alcalde, o a través del patronato. Pero los diputados, con la asignación, no tocamos dinero. La percepción de mucha gente del pueblo hondureño, del pueblo, es que ganan muchísimo los diputados, que tienen poder, billete, que aquello es una fiesta. Y todos los días cuando yo llego, mire, le pido esto y que tenemos una piñata y que solo le hacemos así, cae la cantidad de dinero. Y no, de verdad que no es así. Esa asignación, todo lo ejecutamos a través del Fondo Hondureño de Inversión Social o de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, pero nosotros no tocamos dinero, como antes se le daba una asignación. Sí, ¿no? Que fue el que generó los casos de diputados y otros. Que lo mejor que los diputados legislaran, no que manejaran dinero. Pero es sumamente difícil. Es mira, yo el domingo llegué a un lugar y entonces dije, mire, yo debo ser de los diputados que estoy en más comisiones, estoy en 13 comisiones. ¿Cuántas? 13 comisiones. ¿Ya no trabaja entonces? Dirigí, bueno, aquí estoy, ya desde el lunes, desde ayer. O sea, y voy a trabajar toda la semana, aunque no hayan sesiones. No, porque ya no trabaja en su profesión. No, ya no. Solo tiene el sueldo de diputado. Entonces, cuando llego el domingo a Chamelecón, por ejemplo, y a mí puede estar en 20 comisiones, a mí no me interesa. ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajo hoy? El votante. Claro. ¿Qué me trajo hoy? Proyéctese. Es decir, para el ciudadano que me va a votar, resuelva. Usted nunca se ha proyectado con nosotros. O sea, proyectado no es que yo presente 10 proyectos de ley. Es que yo haya llevado dinero, que yo ya haya llevado. Es decir, aquí hay, dentro del mundo de la academia, de lo que yo enseñaba en la universidad, yo que enseño Derecho Constitucional, y lo que me he dado cuenta en la práctica, hay un mundo terrible. Es decir, yo estoy de acuerdo que los legisladores estamos para
para crear, para modificar, para derogar leyes. Pero es que hay que trabajar Pero con la que en cultura la práctica ciudadana el ciudadano, también. Hay que trabajar a con la quien cultura. ve al Pero ciudadano... les gusta a ustedes eso porque la mayoría van a reelegir, buscan reelegirse. Sí, no, y además es un tema, un tema de poder, ¿no? Es decir, es que vuelvo, ¿verdad? Ese es un tema cuando se pierde la confianza, la relación es transaccional, ¿no? Es como cuando hay una pareja que ya está por terminar. Y no crea que esos diputados tienen mucho poder, ni los ministros ni lo reciben. Bueno, pero lo que tienen más poder que esa persona en Chamelecón. Oh, sí, y claro, eso ya vale la pena, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el mundo de la política de los diputados es el más ingrato. Es complejo. Es el más Para ingrato. mí el del alcalde es súper más bonito. Porque el alcalde está cerca de la gente, mueve dinero, gestiona proyectos. Y el mejor es un presidente. El mejor es el del ministro. Yo por eso digo... Porque hay ministros que no trabajaron absolutamente nada. Nunca. Que no les tocó, hay unos que ni pertenecen al partido, Sí. que llega al gobierno y son ministros. No les costó absolutamente nada. Sí, pero yo creo que Y no reciben al diputado. el papel del alcalde, especialmente en una alcaldía, municipalidad así intermedia, ¿no? Comayagua, Sí, Ciguatepeque, Puerto Cortés, bueno, y también las pequeñas, es muy gratificante, ¿no? Sí. Porque tienen a la gente ahí, les apoya, hay costos compartidos, ¿verdad? Yo voy a poner la mano de obra, yo te consigo el cemento, ¿verdad? El diputado es diferente, ¿no? El diputado, la manera como escogemos a los diputados, no se sabe quién realmente nos representa, ¿no? Por este sistema, creo que lo hace más difícil. Sí. Nos vamos, abogada. Gracias. No, pues celebramos que independientemente de la percepción que nos invita a seguir mejorando, pero también que ha reducido la corrupción a gran escala, pero todavía permanecen ciertas prácticas históricas muchas veces, estructurales otras, culturales otras, que tenemos que seguir atacando para que esto no sea una paréntesis de un gobierno, sino que se vuelva una práctica constante en la democracia hondureña. Muchas gracias a la abogada Reina Rivera. Doctor Lester. Yo creo que lo que dije al inicio, ¿no? Es momento de replantearse la lucha contra la corrupción. Creo de que el mundo está cambiando y la lucha contra la corrupción y la propuesta debe cambiar. Tenemos que ponernos más a trabajar en la parte preventiva, en la parte de manejo de los riesgos de corrupción y obviamente, ¿no? La parte ética en toda la administración pública es importantísimo, ¿no? Gracias. Diputado Barrios. Yo celebro que en la presente administración no hayan casos de corrupción estructurada desde la presidencia o de las altas esferas del poder. Ese primer esquema que traíamos de corrupción, de alguna manera, por lo menos hasta este momento, no ha existido. Sí sigue habiendo corrupción a nivel medio y a nivel primario, y que el Ministerio Público ha presentado casos concretos como un juez del Poder Judicial y algunos otros funcionarios, y aplaudimos esos requerimientos fiscales. Pero está el reto ahí de la participación ciudadana en la supervisión para que los funcionarios no cometamos robo o abusemos del poder, del dinero público y del poder que tenemos al ser funcionarios. Bien, gracias a todos. Piense cuando va a votar si considera que un diputado suyo que ha estado por años ahí y que solo se ha beneficiado él, pues no le dé el voto ya. Hay que buscar nueva gente en la política nacional. Gracias, buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.